Buenos días, bendiciones queridos hermanos, un placer saludarles en este día para compartir un tema para tu vida. Hoy vamos a estar tocando el tema de implicaciones de perder la fe y vamos a estudiar lo que significa esto. En el libro de Lucas capítulo 18 versículo 8 dice lo siguiente: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren qué interesante es lo que dice la palabra de Dios, que cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está queriendo decir? Que muchos van a perder la fe. En otro pasaje dice, en el amor de muchos se enfriará. Entonces, qué importante es permanecer firmes, no perder la fe. A pesar de cualquier circunstancia de la vida, no debemos perder la fe. ¿Qué se refiere a esto de perder la fe? Perder la fe se refiere a un estado en el que una persona previamente había creído en Dios, en los principios del cristianismo, y luego deja de hacerlo. Ya no cree más. Deja de guardar la palabra de Dios. Esa persona es una persona que ha perdido la fe. Esta pérdida puede manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, el abandonar la fe es una disminución significativa de la creencia y de su comunión con Dios. Por eso una persona que llega a perder la fe ya no cree más, ya no tiene más comunión con Dios, ya no tiene esa conversación, esa comunión a través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra, ya no hay. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Está hablando de una persona, el apóstol Pablo, de un tal llamado Demas. ¿Qué pasó con Demas? Demas estaba trabajando con Pablo, pero en un momento abandonó a Pablo. ¿Por qué? Porque prefirió amar a este mundo. Por eso digo, como dice la palabra, el amor de muchos se enfriará, el amor de Dios, y han decidido amar a las cosas del mundo, han dejado de amar a Dios. Así le ocurrió, como dice la palabra, a Demas, que lo abandonó a Pablo, prefirió amar a este mundo, ¿sí? Aquí entonces vamos a explorar algunas implicaciones posibles de la causa de pérdida de fe. Una implicación es la separación de Dios. La pérdida de la fe puede llevar a una sensación de desconexión o alejamiento de Dios. De la relación personal que una vez existió puede sentirse rota o ausente. Entonces, la característica de una persona que se pierde la fe, que se aparte de Dios, es una persona que se aleja prácticamente de todo lo que es de Dios y ya no tiene esa relación como la que tenía antes. Otra implicación es el cambio de su iglesia, cambios que hay en su iglesia. Para muchos, la fe está estrechamente ligada con la iglesia. Perder la fe puede significar alejarse también de su iglesia y de las prácticas comunes de adoración y servicio.
Aparte de perder la comunión con Dios, también pierde la comunión con sus hermanos. Deja de ir a la iglesia, deja de participar en las actividades que hay en la iglesia. Esa persona está perdiendo la fe. Otra situación, otra implicación es la revaluación de valores. La pérdida de la fe a menudo conlleva a una revaluación de valores y creencias fundamentales. Las personas pueden buscar nuevos sistemas de creencias o filosofías para guiar su vida. Realmente cuando uno descubre la palabra de Dios y la escudriña, la estudia, pide sabiduría del Espíritu Santo, uno puede encontrar un tesoro inigualable. Pero hay personas que no la leen como deberían leerla. Y obviamente que dicen no entiendo nada. Y leen después otro tipo de libros, otro tipo de religiones, filosofías y prefieren creer en esas otras porque no han entendido nada de la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre a muchas personas, que no se esfuerzan por conocer profundamente lo que dice su palabra. Y de una manera superficial la estudian, la leen, y muchas personas se duermen cuando están leyendo inclusive, y obviamente que nunca vas a entender nada si lo lees de esa manera la palabra de Dios. Cuando la estudias de corazón, te esfuerzas, ahí puede encontrar uno este tesoro tan grande que es la palabra de Dios, cuando tú la escudriñas de corazón. ¿Cuáles son las posibles causas de perder la fe? Experiencias negativas, situaciones dolorosas como la muerte de un ser querido o una enfermedad grave, o el sufrimiento personal y global puede llevar a cuestionar la bondad y el poder de Dios. Eso es lo que ocurre en muchas personas. No están preparadas emocionalmente y cuando pasan una prueba tan grande como la pérdida de un ser querido, prácticamente también sus vidas se destruyen. Y esto ocurrió mucho en el tiempo de pandemia. Han muerto muchas personas y he conocido personas que estaban con una fe muy fuerte aparentemente, pero cuando tuvieron la pérdida de un ser querido, se apartaron también de Dios. No estaban fuertes, no estaban preparadas emocionalmente. También hay dudas intelectuales. La exposición de ideas contrarias a la fe, como argumentos científicos, filosóficos, históricos, pueden generar dudas sobre la veracidad de las creencias religiosas. Sí, existe tantas. Yo tenía cuando conocí al Señor tantas inquietudes, dudas, pero ¿saben lo que hice? Fui a buscar respuestas, fui a preguntar, fui a investigar y ¿saben? Encontré respuestas y ya no tuve más dudas. Entonces muchas personas no investigan, no preguntan, se quedan con la duda. En 1 Timoteo 1, 19 y 20 dice algo Pablo muy interesante. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí Pablo está hablando de dos personajes, Himeneo y Alejandro, que naufragaron, desecharon la palabra de Dios y naufragaron, contaminaron a la gente con creencias que no eran las correctas, que tiene que ver con blasfemia. Lo que habían hecho Himeneo y Alejandro fue blasfemar, hablar en contra de Dios, hablar en contra de su palabra, hablar en contra de la verdad. ¿Y qué hizo Pablo?
es tomar una actitud de disciplina, de que realmente estas personas necesitaban una disciplina. Por eso dice, lo entregué a Satanás. Esto se refiere a que fueron expulsados de la comunidad para que aprendan a no blasfemar. Entonces, pero habla de dos personas que justamente cambiaron la verdad por la mentira y eligieron las filosofías, como hoy en día hay mucha gente que prefiere creer en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. Otra de las posibles causas es la hipocresía o abusos en la iglesia. La observación de hipocresía, corrupción o abusos dentro de la iglesia puede hacer que las personas cuestionen la autenticidad de la fe que profesan. Mis hermanos, hay todo tipo de iglesias y hay todo tipo de pastores. ¿Y cuántos hay lobos vestidos de ovejas? Hay muchos. Hoy en día tenemos que tener mucho discernimiento para no caer en el engaño de aquellos que se están aprovechando de la fe de las personas, están engañando, estafando. Mis hermanos, eso está ocurriendo en todo el mundo. Por eso la iglesia tiene que tener mucho cuidado de no caer en ese engaño de estas personas que manipulan. Existe, pero no podemos generalizar que todos son iguales. Eso es una exageración. Hay, sí, muchos que están engañando y van a ser juzgados. Si no es por los hombres, por Dios mismos va a juzgar a esas personas que están engañando, usando a Dios, usando la palabra y demás. La falta de respuesta a las oraciones. Cuando las oraciones parecen no ser respondidas, las personas pueden sentirse que Dios no está presente o no se preocupa por sus necesidades. Puede ocurrir que hay personas que oran y pareciera que no hay respuesta. Y la verdad es que tenemos que saber esperar en el tiempo de Dios. Algunos, por ejemplo, ayunan como haciendo huelga de hambre hasta que Dios haga lo que ellos quieren. Y no puede ser así. Tenemos que orar, esperar en Dios. Él tiene su tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer, confiar, saber esperar en el Señor. Cambios personales. Aceptando las ideologías ateas y las nuevas experiencias de vida pueden llevar a cambios en la perspectiva y en la interpretación de la fe. Esto le ocurre también a muchas personas. Lamentablemente hoy en día estamos siendo bombardeados a través del internet, de la televisión, de tantas ideologías ateas, anticristianas, antibíblicas. Y lamentablemente muchos están aceptando todo aquello y se están convirtiendo en lo que la Biblia llama la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es aquellas personas que un día estaban con Dios, tenían fe, creían, pero luego se han vuelto enemigos. A esos se llaman apóstatas. Y hay muchos. ¿Cuáles son las reflexiones bíblicas sobre la pérdida de la fe? La Biblia aborda el tema de la fe y de la apostasía en varios pasajes. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que, por eso digo, la Biblia habla de gente que se ha apartado de Dios, porque ha permitido que entre la incredulidad en su corazón. Así que la característica de una persona que pierde la fe es porque ha decidido que entre la incredulidad en su corazón. Por eso ha perdido la fe.
Por eso se apartó del Dios vivo, como dice aquí su palabra. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está. En estos últimos tiempos, lamentablemente estamos viendo eso, que muchos se están volviendo enemigos de la fe. En muchos países ya están prohibiendo el que la gente ore en la calle, el que la gente se ponga una frase, Jesús te ama. En muchos países ya están prohibiendo que tú puedas expresar tu fe. Pero sí pueden expresar todas las otras ideologías, brujerías, ideología de género, eso sí, no hay ningún problema. Pero que tú hables de Dios y de la Biblia, prohibido. Esa es nuestra realidad. ¿Qué dice también en Lucas 8:13? Está hablando de la parábola del sembrador. Dice, los que sobre la piedra son los que habiendo oído, han recibido la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está. Por eso, mis hermanos, Dios nos ha dado un libre albedrío. Él nos puso delante de nosotros, elige el bien o el mal. Decide, dice Dios. Tú eliges. Si tú has aceptado a Cristo con gozo, con alegría, no permitas que entre la incredulidad en tu vida. No permitas que el mundo y los problemas y las presiones externas te aparten de Dios. No permitas. Aférrate al Señor, busca al Señor. Busca a Dios a través de su palabra en oración. Y el Señor te va a fortalecer. El Señor nos va a fortalecer. Estos pasajes muestran la realidad de que algunos pueden apartarse de la fe, pero también ofrecen esperanza y aliento para preservar. ¿Cómo mantener y fortalecer la fe? ¿Qué tenemos que hacer? Cultivar una relación personal con Dios. La oración, la lectura de la Biblia, la adoración son fundamentales para mantener una conexión viva con Dios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Cada día, estar siempre a través de la oración, hablando con Dios, alimentándonos cada día a través de su palabra, estar siempre adorando en todo momento al Señor. Eso. Así vas a mantener tu fe viva. Participando en una comunión de fe. Estar en comunión con otros creyentes proporciona apoyo, aliento y responsabilidad. La iglesia, mis hermanos, es una escuela de la fe, es una escuela bíblica. Imagínate un niño que tú le digas, no hace falta que vayas a la escuela. No es necesario. Hoy en día sabemos que es fundamental que el niño, el joven, estudie, aprenda, vaya a la escuela, vaya al colegio. Lo mismo es con la vida cristiana, o sea, es fundamental que tú vayas a una iglesia, seas parte de una iglesia donde recibas enseñanza, donde encuentres un grupo de hombres y mujeres que sean tus hermanos en Cristo, donde tú puedas sentirte apoyado por esas personas, donde tú puedes buscar esas personas cuando estés pasando momentos difíciles. Eso es estar en comunión con los hermanos, con la iglesia, y todos necesitamos eso. ¿Sí? No seas un llanero solitario. Busque siempre estar en comunión con tus hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? También buscar respuestas, no tener miedo de enfrentar dudas y buscar respuestas a través del estudio, la oración y el consejo de los líderes. Sí, siempre va a haber dudas. Y cuando tú te pones a estudiar de verdad la palabra, seguramente vas a encontrar muchas dudas. Entonces tienes que preguntar. Aquí estamos para ayudar. Recordar las promesas de Dios, meditar en las promesas de Dios y su fidelidad pueden fortalecer la fe durante tiempos de prueba y duda.
Aférrate de las promesas de Dios. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo, ¿no? Entonces, aférrate de esas promesas. No dudes, créele al Señor. En conclusión, perder la fe es una experiencia profundamente personal y a menudo dolorosa. Sin embargo, la Biblia nos llama a perseverar en la fe, buscar la verdad y mantener nuestra relación con Dios. Mis hermanos, aquella persona que se ha apartado de Dios realmente se siente vacía. Acuérdate que Dios nunca te va a rechazar. Él siempre te va a dar una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Nunca te olvides que el Señor siempre va a estar esperando que tú vuelvas a la casa del Padre. No importa lo que hayas hecho, reacciona, vuelve a la casa del Padre y ahí va a estar el Señor con los brazos abiertos para recibirte. La comunidad cristiana y los recursos espirituales están disponibles para ayudar a aquellos que luchan con su fe, proporcionando apoyo y guía en el camino hacia una fe renovada y fortalecida. Mis hermanos, no dudes en buscar la ayuda. Y aquí estamos para ayudarte, estamos aquí para darte una mano, para orar por ti. Cuenta con nosotros, cuenta con tu iglesia, con tu familia en Cristo. Señor amado, muchas gracias por hablarnos en este día sobre este tema. Y vemos que cuánta gente está perdiendo la fe en estos tiempos, amando este mundo, creyendo las mentiras en vez de tu verdad. Señor, guárdanos de perder la fe. Ayúdanos a siempre estar en comunión contigo, aferrados a tu palabra, en oración, en alabanza. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos para que perseveren hasta el final. Que las dificultades de la vida no hagan que su fe se pierda. Ayúdales, Señor. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.